Palabra viva. Así que por favor levante su mano y ore por mí. Envíe la palabra, la bendición. Que Dios nos ayude y sea muy glorificado su nombre. Que nada humano salga de mis labios, sino que todo lo que salga de mis labios sea de Él, sea para la gloria de su nombre y para la edificación de su pueblo. En el nombre de Jesús, ahora oro por usted para que Dios prepare su corazón como la tierra fértil para recibir la palabra y sea muy edificado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a compartir en un texto en el libro de Lucas capítulo 13. Vamos al versículo 6 hasta el versículo 9. En el día de hoy nosotros vamos a estar compartiendo esta palabra. Creo que no habrá proyección, pero si usted trajo su Biblia, entonces léalo directamente desde su Biblia en su mano. Amén. Muy bien. Cuando haya llegado, por favor, me dice amén, así me da una señal y juntos vamos a la palabra del Señor. Dice Lucas 13, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga por su palabra. Amén. Esta parábola es la parábola de la higuera estéril. Vamos a ir a través de la Biblia y concédanos el Señor poder ir escudriñando lo que Él nos quiere decir. Cuando nosotros leemos esta parábola, la parábola tiende a ser muy confrontadora y tiende a ser muy directa, porque ustedes saben que Jesús enseñaba por parábolas muchas cosas, y dentro de las parábolas, en todo el contenido, siempre había una enseñanza que Él quería transmitir. En este caso, en el caso de esta parábola acerca de la higuera estéril, nos relata que dice que un hombre tenía una viña. Y dice que dentro de la viña tenía una higuera. Y esta parte aquí comienza a llamarnos la atención. Cuando estuvimos leyendo el texto, el Señor como que pone como la atención en algo y me preguntaba, pero qué extraño, porque en una viña, lo que hay en una viña son vides. El árbol que produce las uvas, con las cuales se produce el vino. Eso es lo que hay en una viña, un viñedo. ¿Okay? No se supone que en una viña haya higueras. Y me llamó la atención esta parte. ¿Qué hacía una higuera en una viña? ¿Qué hacía una higuera en una viña? No se supone que fuera un lugar para que hubiera una higuera, pero ese relato que dice que el hombre tenía una viña y especifica muy claramente que tenía una higuera en esa viña. Y cuando vino a buscar fruto a esa higuera, no la halló. Quizás podemos decir de que el dueño de la viña era una persona que quizás le tuvo afecto, podemos decir, o un amor especial
hacia esa higuera que no la había cortado en el momento de sembrar su viñedo. ¿Ok? Reflejándonos a nosotros y hablándonos de que Dios, dentro de todas las cosas, tiene un amor especial por nosotros que somos su creación. Y ese amor es el que hace que Dios en medio de todo también nos pueda preservar. Me puse también a pensar acerca de que también, como Dios es soberano, Él puede hacer con su viña lo que Él quiera, porque es su viña. Y Él dentro de su viña puede hacer soberanamente como Él quiera. Y le plació al dueño de la viña dejar ese árbol de higuera. También vemos nosotros en esto las misericordias de Dios. Porque no obstante de que esa higuera no estaba produciendo frutos, no pasaba ni siquiera en el primer año, porque vino el primer año y no halló fruto. Entonces vino el segundo año y tampoco halló fruto. Volvió al tercer año y en el tercer año tampoco halló fruto. Quiere decir, y nos habla a nosotros de las misericordias de Dios. ¿Hasta dónde se van extendiendo las misericordias de Dios en nuestras vidas? Sabemos nosotros que nuestro Dios es un Dios rico en misericordia. Y Él, por amor de su nombre, extiende su misericordia hacia nuestras vidas. Y nos da la oportunidad. Y nos da más tiempo para que nosotros recapacitemos, para que reflexionemos, para que nos volvamos a Él, para que volvamos a su camino y para que escuchemos su voz. Dios es un Dios de misericordia. Y yo quiero preguntarle, ¿ha tenido Dios misericordia con usted? Mucha misericordia. De hecho, la Biblia nos dice que Él no nos paga a nosotros conforme a como nosotros actuamos. Sus misericordias son muy grandes. Y las misericordias del dueño de la viña era la que había permitido que ese árbol antes no hubiese sido cortado. Pasaron 3 años. Al cabo del tiempo, de esos 3 años, volvió el dueño de la viña. Pero al ver que la higuera, al tercer año, no tenía fruto, entonces quiso tomar una decisión. Y la decisión era cortarla. Sí, ya hace 3 años que estoy viniendo. Hace 3 años que he tenido paciencia y veo que todavía a este tiempo esa higuera no da fruto. Y le dice entonces al viñador, le dice, córtala. Más en cambio el viñador le respondió, le dijo, Señor, le dice, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone para ver si da fruto. Y si da fruto, pues bien, pero si después de haberlo intentado de nuevo, y haberle dado de nuevo otra oportunidad más, si todavía al cabo de ese tiempo entonces no da fruto, entonces la cortas después. Dios tiene misericordia de nosotros y nos da una y otra oportunidad, pero de la misma forma que Dios es un Dios de misericordia, también Dios es un Dios soberano, que también tiene un propósito que Él quiere que se cumpla en nuestras vidas. El propósito de esa higuera era producir fruto, y como no estaba produciendo fruto, entonces dice la pregunta, ¿por qué ha de inutilizar la tierra?
En todo esto, en esta parábola, yo pude ver reflejado lo que es el amor de Dios por nuestras vidas. Pude ver reflejado lo que es la paciencia de Dios en nuestras vidas. Pude ver reflejado lo que es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Pude ver revelado lo que es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pude ver revelado lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y pude ver también revelado lo que es la autoridad de Dios en nuestras vidas. Él es el que pone, Él es el que quita. Él es el que abre, Él es el que cierra. Él es el que tiene un propósito. Y es bueno que nosotros reflexionemos, porque cuando viene esta palabra a nuestras vidas, o sea, viene como para confrontarnos qué está pasando. Y esta palabra es una palabra que puede traer una confrontación a nuestras vidas. ¿Estoy yo dando fruto para lo cual Dios me plantó? Podría ser una pregunta. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo, pero también es bueno que nosotros reflexionemos de que Dios no nos tiene aquí en esta tierra simplemente para que nosotros ocupemos un espacio más en la tierra. ¿Ok? Dios te tiene aquí en la tierra y te tiene aquí en la tierra con un propósito. Y como Dios nos ha enseñado a nosotros que Dios te salva, pero te salva no solamente para que tú heredes la vida eterna, ¿ok?, sino para que mientras esté aquí cumplas un propósito. Y ese propósito no solamente corresponde para los pastores. Ese propósito no solamente corresponde para los servidores o para los diáconos o para los que sirven en la casa. El propósito de Dios es para todos los hijos de Dios. El propósito de Dios es para ti, es para mí. Yo te digo, te invito a que lo digamos juntos. El propósito de Dios, dígale, el propósito de Dios es para mí, es para que yo lo cumpla. Es para mí. Dios tiene un propósito conmigo. Y ese propósito Dios lo quiere cumplir. Y dentro de ese propósito, Dios a cada uno le tiene una función asignada dentro de lo que es su cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso y Dios entonces extiende su misericordia, tiene con nosotros tanta paciencia. Pero hoy quiere recordarnos a nosotros y hacernos reflexionar y decirles, mira, yo te amo, te tengo paciencia, te tengo misericordia, he sido soberano, que te he puesto en un lugar, y muchas veces Dios planta en un lugar que a veces no se supone que tú estés en ese lugar. Pero si Dios te plantó con un propósito. No se supone que esa higuera estuviera en esa viña, pero te puso ahí, pero te puso con un propósito, para que dé fruto. Dios quiere que tú dé fruto. Eres un hijo, una hija de Dios. Recuérdalo hoy. Si te lo llevas en el corazón y lo recuerdas hoy, Dios quiere que tú dé fruto. ¿Ok? Porque eres escogido para cumplir un propósito en tu vida. Bien, la higuera, me puse a investigar un poquito acerca de la higuera y miren, es muy interesante estudiar sobre la higuera. Y encontré que la higuera produce 2 frutos al año, ¿okay? 2 cosechas al año. La primera se llama las bregas. Esa cosecha de las bregas se da entre los meses de junio y julio, ¿okay? Y la segunda cosecha, ella es el higo, ¿okay? El higo se produce entre los meses de agosto y septiembre. El higo es un fruto que es producido por la higuera, ¿okay? Y desde el punto de vista botánico, el higo es una infrutescencia. Y usted me preguntará, ¿y con qué se come eso? Esa palabra tan fina, infrutescencia. Lo que quiere decir que la palabra infrutescencia es que es un conjunto de frutos, no es un solo fruto. Por lo tanto, no es un solo fruto, es un conjunto de frutos que está envuelto dentro de una flor, de un caparazón. ¿Okay? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de comer higos, ¿sí? Ves que tiene muchas semillitas dentro. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra infrutescencia. Déjelo por ahí esa palabra y ahorita un poquito más adelante vamos a ver qué pasa con eso. ¿Ok? ¿Qué hacemos con eso?
Entonces es un conjunto de frutos. Muy bien. Quiero que vayamos a otro texto de la palabra en el libro de Mateo, capítulo 21, y vamos al versículo 18 hasta el 22. Mateo 21, 18, 22. Y vamos a ver qué pasó aquí cuando Jesús un día, dice aquí en el versículo 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad. ¿Llegó al texto? ¿Lo tienen? Muy bien, muy bien. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Sabe de quién está hablando la palabra? Está hablando de Jesús. ¿Ok? Jesús le daba hambre también. Bien, le daba sueño. ¿Ok? Bien, porque Él vino y tomó un cuerpo como el de nosotros, sin pecado, pero vino y tomó forma de hombre, sin pecado. Quiere decir que cuando a ti te da hambre, Él sabe cómo se siente que te dé hambre. Cuando te da frío, Él sabe cómo se siente que te dé frío. Cuando te da calor, Él sabe cómo se siente cuando te da calor. Él sabe cómo se siente cuando se llora. Él lo sabe. Porque no es un Dios que está lejano. Dice la palabra, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que está lejos, sino uno que vino y tomó nuestro lugar. Y tomó nuestro lugar y Él sabe cuando tú estás pasando por un proceso, Él sabe cómo tú te sientes. Porque Él no está lejano. Él se hizo hombre. Y padeció aún más allá de lo que cada uno de nosotros en este lugar tendríamos la capacidad de soportar en este cuerpo. Quiere decir que Él te puede entender. Cuando lloras, Él te puede entender. Cuando ríes también. Porque ¿acaso usted cree que Jesús era aburrido? Usted no se imagina a Jesús con sus 12 discípulos. En esos momentos quizás en algún momento saltaba Pedro con un chiste por allá. O cualquiera de los discípulos. O sea, ellos hacían vida normal como cualquiera. O sea que no se imagine a un Jesús todo el tiempo serio y formal y todo el tiempo. Él compartía, él era una persona así como tu compañero que está a tu lado. Lo único que, con la diferencia, ¿verdad?, que era Dios. Ok. Pero estaba tan cerca como cualquiera de tus hermanos que está a tu lado. Y por eso cuando nos enseña en la parábola del samaritano, nos enseña a nosotros saber quién es nuestro prójimo. El que está cerca de ti es tu prójimo. Míralo ahí, mira a tu hermano que está a tu lado ahí. Ese es tu prójimo. Dice, ámalo como a ti mismo, con todo el corazón. ¿Ok? Entonces, Dios nos invita a eso. Así que por la mañana dice por aquí que Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y dice, y viendo una, ¿qué? Repita conmigo, ¿viendo qué? Y vuelve a la higuera, viendo una higuera. Esa higuera estaba cerca del camino. Dice que vino a ella, se acercó a la higuera. ¿Y qué pasó cuando se acercó a la higuera? Y dice, y no halló nada en ella. Quiere decir que la higuera estaba vacía. No estaba seca. Vamos a verlo más adelante para que usted vea que no estaba seca la higuera. Pero dice que no halló nada. Y lo que dice cuando halló nada era que no halló nada de fruto. ¿Qué sí halló? Dice, sino hojas solamente. La higuera estaba llena de hojas. Hojas. ¿Qué significan esas hojas? ¿Qué son las hojas de la higuera? Usted sabe que cuando Adán pecó, se hizo un delantal, último modelo, de hojas de higuera. ¿Sí? Para tapar su desnudez. Y lo que significan las hojas de higuera es la religión.
cómo maquilla, oculta, tapa las cosas, pero que al final solamente hoja y nada de fruto. ¿Okay? Por eso era que Jesús chocaba tanto con lo religioso de su tiempo, porque lo que él veía era muchas hojas y poco fruto. En las hojas está representada la hipocresía de la religión. Y el Señor choca con eso, porque se supone que aquellos que le buscan, ¿verdad que sí?, deberían tener más fruto que hojas, pero la religión lo que enseña es eso, ritos vacíos, huecos para llenar espacio, pero al final son hojas solamente. Y dice, y le dijo a la higuera, le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En este caso, para esta higuera no hubo segundo chance. Fue ahí, instantáneo. Dice, y viendo esto los discípulos decían maravillados, se asombraron los discípulos cuando vieron esto. Dice, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis a la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que cada una de las oraciones que hicimos aquí por salud, la hemos de recibir? ¿Lo puedes creer? Pues Jesús dice aquí que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Y este es el contexto dentro del texto que Él nos entrega. ¿De qué Él anda buscando nosotros más que hojas? Él anda buscando frutos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba? Esa higuera que se sembraba junto al camino era sembrada con un propósito. Eso no era al azar. Esas higueras son sembradas a propósito, como se dice. ¿Cuál era el propósito de esa higuera junto al camino? Que diera fruto para que cuando iban caminando los viajantes que iban por ese camino, tuvieran la oportunidad de que cuando le diera hambre, poder ir a la planta de higuera y tomar de su fruto para quitar el hambre. Ese era el propósito por el cual se sembraban esas higueras a la orilla del camino. Y aquí claramente lo dice, Jesús iba volviendo a la ciudad y como de casualidad, que en Dios no hay ninguna casualidad, porque todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Dice claramente, como este pequeño detalle, como si no tuviera ningún significado, dice, y tuvo hambre. Y tuvo hambre. Porque a los que caminaban por ese camino, en algún momento también les iba a dar hambre. Y el propósito de esa higuera sembrada ahí, era poder servir de alimento para los que caminaban. Ese era su propósito, ¿ok? Recuerde esto, propósito, ¿ok? Estaba sembrada a propósito para cumplir un propósito. ¿Y cuál era el propósito por el cual se sembró a propósito? ¿Que diera qué? Para saciar el bien. Ese era su propósito. ¿Ok? Entonces, vaya pensando qué Dios le quiere decir a usted y qué Dios me quiere decir a mí, porque al primero que le habla la palabra es al que le expone, pero también Dios te quiere decir algo a ti. ¿Dónde fue que Dios te sembró? ¿Ok? Junto al camino. ¿Para qué Dios te sembró? ¿Hay un propósito en eso? ¿Sí? Entonces, ¿para qué des fruto? Muy bien. Y eso quiere el Señor, que nosotros entendamos eso, que no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí para ocupar
un espacio más en la tierra, estamos aquí para cumplir un propósito. Y recuerdo muchas veces como, esto lo repetía muchas veces nuestra querida hermana Tatica, y ella decía, yo estoy aquí todavía porque Dios no ha cumplido su propósito. Y seré inmortal hasta que Dios cumpla su propósito. Hasta que Dios no cumpla su propósito, usted va a estar aquí. Que sea así. Que cuando llegue el tiempo, cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo también por los medios también puedan haber cumplido el propósito. Esa es mi oración a Dios por ti, por mí y por todos los que estamos escuchando esta palabra. Porque esta palabra no es por casualidad. Esta palabra es por un propósito. Hay algo que Dios quiere dejarnos sembrado en el corazón para nosotros despertarnos. Y puede ser que, miren, mi querido hermano, cada uno de estos textos que hemos leído esta noche, lo que vamos a seguir leyendo son textos que usted lo ha leído 60 veces. Pero Dios quiere recordarnos algo, quiere decirnos algo. Y quiere que usted se lo lleve en su corazón. Amén. Y así es Dios, así es Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios que todavía nos está hablando. Qué bueno es Él. Qué bueno que tiene todavía misericordia de nosotros. ¿Se siente contento usted por eso? Amén. Bien. Muy bien. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo desde el 1 al versículo 8. Y en este texto, Juan 15, del 1 al 8, en este texto vamos a ver algo más allá de lo que es una higuera. Ahora sí vamos a ir a donde se siembran las vides. ¿Ok? El árbol que produce la uva. Bien. Y comienza a decir así el Señor. Juan 15 del 1 al 8. ¿Llegó? Amén. ¿Me pueden decir amén? Bien, gloria al Señor. Dice Jesús, esta es palabra del Señor, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y vuelve y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, será echado afuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Y vuelve y dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén y amén. Yo sé, estoy seguro que usted ha leído esta parábola anteriormente. Jesús es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Y como la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Somos las ramas que estamos puestas unidas al tronco para que como ramas, como pámpanos, poder llevar fruto. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará en su soberana potestad. Mas aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. ¿Para qué lo limpiará? Lo limpiará para que lleve más fruto.
Quiere decir que Dios quiere que tú lleves más fruto y te va a limpiar con su palabra. Jesús lo dice aquí. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra es la que limpia. La palabra es que purifica. La palabra es la que nos quita a nosotros todos esos parásitos que nos trajo el mundo y sus costumbres, que no nos dejan dar fruto. Pero cuando viene la palabra, como ese jabón de lavadores, viene y nos limpia, nos purifica. Cada vez que escuchamos la palabra, somos vivificados, somos limpiados, purificados, con el propósito de que podamos dar más fruto para Él. Cada vez que usted viene a la iglesia, lo hace muy bien, porque se expone a la palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es viva. Cada vez que usted viene, se expone a la palabra, lo hace bien. Porque algo se produce en usted. Usted cree que no, pero sí, algo se produce en usted. Porque la palabra de Dios es viva. Entonces, expóngase. Siempre haga un esfuerzo adicional. No se deje envolver. No se quede en la casa si no se tiene que quedar en la casa. Si se tiene que quedar, no hay problema, pero conéctese. Busque la forma de cómo usted está escuchando la palabra. Porque la palabra es la que limpia nuestras vidas. Y vuelve y dice, como pámpano, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Por sí mismo el pámpano no puede llevar fruto, si no permanece unido a la vid. Así tampoco vosotros, dice el Señor, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y vuelve y dice, y separados de mí, nada podéis hacer. Recuérdelo. Separados de Dios, nada podemos hacer. El hombre sí cree que puede hacer muchas cosas separadas de Dios. Sí, el hombre sí llega a creer en un momento que puede hacer muchas cosas separadas de Dios, pero al final el hombre termina dándose cuenta de que no es así, que separados de Dios nada podemos hacer. Ahora, en todo esto, este texto que hemos leído, me llama la atención algo. Y es que dice, si usted se fija, cuando menciona la palabra fruto, no dice frutos. Dice mucho fruto. Wow. ¿No le llama la atención a usted también? ¿Por qué mucho? ¿Y por qué no son muchos frutos? Y nada más dice mucho, pero lo pone en singular, y dice mucho fruto. Vamos a ver por qué será que dice eso. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, mire lo que dice. Dice esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Así que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí vuelve y lo dice. Dice, para que llevéis fruto. Qué raro que no dice frutos. Porque mientras más frutos, son más. ¿Verdad? Varios frutos no son más que un fruto. Base de fruto. Pero son mucho fruto. Ok. Pero llama la atención. Ok. Ahora vamos a ver. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. A ver qué nos dice ahí la palabra. Muy bien. Dice aquí, Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? El fruto del Espíritu, diciendo como si fuera un solo fruto. ¿Ok? Comienza a mencionar entonces, es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! Fruto. Y el propósito por el cual Dios nos elige a nosotros es para que vayamos y llevemos fruto. Ahora, ¿sabes tú cuál es el fruto que Dios quiere que tú lleves? Es uno solo. Y es el fruto del Espíritu. Se manifiesta de todas estas formas, pero es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y todas estas cosas contra las cuales no hay ley. Ahora, aquí entre nosotros, es fácil. ¿Usted sabe lo que significa el amor? El significado verdadero del amor. No el comercial, no el amor que es por conveniencia, sino el verdadero significado del amor. Cuando Jesús nos habla del amor, dice, bueno, nadie tiene mayor amor que este, dice el Señor, dice, que uno que da la vida por sus amigos. Es muy alto, muy elevado el significado del amor. Muy elevado. Ahora, ese fruto del Espíritu también produce en nosotros gozo. El gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por cuanto el fruto del Espíritu está en nosotros, podemos estar gozosos aún en medio de la prueba. Y podemos danzar en cada temporada. Ok. Pero eso es natural. ¿Usted cree que es fácil para la carne gozarse en medio de la prueba? No. Tiene que ser el fruto del Espíritu en nosotros. Paz. La paz verdadera, no la del mundo, la paz verdadera. Es un fruto del Espíritu. Paciencia. Cuando usted le demandan paciencia, cuando usted necesita paciencia. El significado de la palabra paciencia, si lo llevamos en una traducción bíblica, donde decía la palabra paciencia, decía long suffering, hasta en inglés, que quiere decir en español, si no me equivoco, la traducción es largo sufrimiento. Esa es la paciencia. La paciencia es esperar el tiempo que sea necesario, sufriendo el agravio tranquilamente. Eso es la paciencia. Ahora, ¿cuántos necesitan paciencia? Muy bien. Benignidad. La benignidad, poder ser benigno aún con aquel que no es benigno conmigo. ¿Qué le parece? Bien. Porque es fácil ser bueno con el que es bueno conmigo. ¿Verdad que sí? Sí. El que me hace un favor, se me hace más fácil yo devolverle el favor. El que me hace un bien, se me hace más fácil yo hacerle un bien. El que me sirve, se me hace más fácil yo también poder servirle. Ahora, ¿qué pasa con el que no? El que te calumnia, el que te la pone difícil. ¿Ok? Entonces ahí la benignidad se convierte en un reto. ¿Ok? Pero recuerde que es un fruto
del Espíritu. Y recuerde que Dios quiere que nosotros demos fruto. Bondad, fe. ¿Se necesita fe para creer lo que no se ve? ¿Se necesita fe? Cuando se está atravesando por un proceso de salud, ¿se necesita fe? ¿Sí? La necesitamos. Pero recuerda esto, que es un fruto del Espíritu. Bien, mansedumbre, ser manso y humilde de corazón. Aun cuando todo el mundo se eleva, se sube, usted mantenerse tranquilo, manso y templanza. Mantener la templanza en el momento de la tempestad y todo lo demás. Usted sabe que los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, las operaciones del Espíritu son muy lindas, muy lindas. Es lindo el mover del Espíritu Santo y todas sus manifestaciones y todo el fluir de los dones y las operaciones. Ahora, en cuanto al fruto del Espíritu, es carácter. Es carácter. El carácter de Cristo en un cristiano, en un hijo de Dios. ¿Tú sabes quién tú eres? Tú eres el quinto evangelio que está siendo escrito en este momento. Tú eres la palabra viva que está siendo predicada en este momento. Y otros van a creer por ti cuando vean en ti el fruto del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que vayamos y llevemos fruto. Y que nos parezcamos a su Hijo. Eso es carácter. Eso es fruto. Y Dios quiere que tú seas un testimonio y que puedas dar fruto, el fruto del Espíritu. Ahora recuerda que esto no es humano, es de Dios y Dios lo da. ¿Y quiénes tienen el privilegio de recibirlo? Los hijos de Dios. Quiere decir que tú tienes el privilegio de recibir y vivir el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Okay? Hay muchos retos por delante, pero cuando está el fruto del Espíritu y se manifiesta el fruto del Espíritu, entonces damos testimonio de Dios y en ese momento entonces se cumple el propósito por el cual Dios te está permitiendo algo. Cuando puedes dar fruto. Bien. Ahora ven aquí un poquito acerca de la palabra que le dije al principio, la palabra infrutescencia. ¿Es un solo fruto? Ok. Envuelto en el Espíritu. ¿Y tú sabes cuándo vamos a dar fruto? ¿Cuál es la única forma para nosotros dar fruto? Es más, quiero hacer una pregunta. ¿Quiere usted dar fruto? ¿Quiere usted ver el fruto del Espíritu manifestado en su vida? Ahora, ¿usted quiere que le diga cuál es la clave para el fruto del Espíritu? Jesús lo dijo. Aquí arriba lo dijo el Señor. Dice, permanezcan unidos a mí. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos.
el de la dependencia de Dios completamente. El que no dependa de tus fuerzas, el que no depende de tus habilidades, el que no dependa de tus talentos, el que no dependa de tus recursos, el que no dependa de nada que tú puedas hacer, sino que dependas de Dios. Porque cuando todo viene de Dios y tú reconoces que todo viene de Dios, todo toma sentido y todo tiene un propósito en Dios. Y el propósito de Dios, Él te ha llamado para que tú vayas y des fruto. Y para que tu fruto permanezca. Y cuando tu fruto permanezca, dice, pídele todo lo que quieras al Padre para que Él te lo dé. La clave para dar fruto es permanecer unido a la vid, cerca del Señor, cerca de Jesús. Mientras más cerca estás, más se manifiesta el fruto del Espíritu en tu vida, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en nosotros. Este es el propósito de Dios contigo, que tú puedas dar fruto y que ese fruto permanezca. La pregunta es, ¿dónde Dios te ha plantado y para qué Dios te ha plantado? Si hoy sabes y recuerdas que Dios te ha puesto para que tú des fruto y que se cumple el propósito en ti, y sabes que solamente unido a Él puedes entonces dar el fruto que Dios quiere que tú des, entonces es tiempo de buscarle más. De buscarle más en oración. De buscarle más en su palabra. De venir más a la iglesia. ¿Ok? De no ser un turista, porque a veces habemos hijos de Dios que somos como turistas en la casa de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir? A veces una vez cada 3 meses. ¿Por qué? Simplemente por el entendimiento de cuál es el propósito de Dios. Cuando entendemos cuál es el propósito que Dios quiere que cumplamos, entonces tenemos que permanecer unidos al Señor para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. El fruto del Espíritu es carácter y se forma cerca del Señor, permaneciendo unidos a la vid, permaneciendo unidos al Señor. Amén. Así que conectados a Dios, conectados a Él, podemos entonces llevar fruto y ese fruto agradar su nombre, y a través de eso su nombre entonces es muy glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha recibido algo usted de parte de Dios? Bien. Entonces, si usted ha recibido algo de parte de Dios, hágase, mire, agárrelo y mire, llévelo aquí, lléveselo. ¿Okay? Lléveselo para su casa y que el Señor nos ayude. Porque esto no depende de nosotros, esto no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Y Dios es un Dios de misericordia. Muy bien, entonces como hijo, como una hija de Dios, sépase que usted está puesto para dar fruto. ¿Okay? Cuando se ve expuesto a una situación, Señor, ayúdame. Aquí yo no puedo, Señor. Pero tu palabra dice que tu fruto está en mí. Ayúdame, Señor. Que necesito ahora una dosis de paciencia. Ayúdame. ¿Ok? Recuérdelo. Usted está puesto para dar testimonio ahí donde Dios le ha puesto. Y ese testimonio se ve reflejado por el carácter que produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a sellar este tiempo. Y nosotros, cada vez que Dios nos da la oportunidad de poder exponer su palabra, queremos también darle la oportunidad a aquellas personas que quizás han escuchado por primera vez la palabra de Dios, o quizás han venido por primera vez a la iglesia y todavía no han decidido entregar su vida al Señor y hacerlo el Señor y Salvador de su vida. Y
siempre queremos dar la oportunidad para que si hay alguien en este lugar, o si hay alguien también a través de los medios que nos está viendo en este momento y quiere en este día reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, invitarlo a su corazón, este es el momento donde me gustaría hacer una oración con usted. Y si usted está en los medios o está aquí y reconoce que en Jesús está la vida y hoy usted quiere darle la oportunidad de que entre su corazón, quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Incline su rostro ahí donde está usted. Y si usted no está viendo también y quiere hacerlo, porque el Señor nos llama y nos llama con propósito para que nosotros vayamos y demos fruto. Y el regalo de Dios en Cristo Jesús es para nuestra salvación. Pero así como creemos, también tenemos que confesarlo con nuestros labios. Por eso quiero hacer esta oración. Y si tú lo sientes en tu corazón, repite conmigo esta oración y dile al Señor, dile: Señor Jesús, en este momento yo te reconozco como el Hijo de Dios. Y reconozco también que soy pecador y necesito tu perdón. Perdóname, lávame con tu sangre y ven a mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te abro mi corazón para que hoy y para siempre seas mi Señor. Gracias, Señor. En este momento te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y cuando llegue el día, yo también pueda entrar a tus moradas celestiales. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele el aplauso al Señor. Porque si usted ha hecho esta oración y la ha hecho de corazón, la ha hecho con fe, usted ha recibido el mejor regalo que el Padre le ha querido entregar en Cristo Jesús. Muy bien, ¿hay alguien en este lugar que haya hecho esta oración por primera vez en esta noche? Que me dé una señal levantando su mano. Si es la primera vez que usted la hace, Dios te bendiga a ti también. Gloria a Dios por ti. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez que no la había hecho antes? ¿A dónde? Allá, Dios te bendiga también. Gloria a Dios. ¿Alguien más que la haya hecho por primera vez? Allá también, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno contigo. Alguien más que todavía no la haya saludado, Dios te bendiga allá también. Un fuerte abrazo. Dios es bueno. Amén. Qué bueno. Qué bueno que usted lo ha hecho y lo ha hecho en este día, porque era propósito de Dios que pasara con usted. Y nosotros queremos cuidarle y queremos mantenernos en oración por ustedes. Por eso se van a acercar a ustedes unos servidores de la casa para orar por ustedes y para darle un abrazo y decirles que estamos para apoyarles a que puedan crecer en el Señor. Acérquense a ellos, los servidores, para que les puedan apoyar y puedan también bendecir sus vidas. Y si usted hizo esta oración y está por los medios y necesita ayuda, necesita oración, necesita cuidado, necesita que le ayuden, puede llamar a la congregación 809-296-1771. Siempre hay un equipo de servidores que están dispuestos a apoyarle. Puede llamar con toda libertad y para eso Dios nos ha puesto en este lugar. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.